Ya conocen ustedes el viejo aforismo: nunca discutas con un idiota, te llevará a su terreno y ahí te ganará por experiencia. Pues bien, viendo nuestra clase política, da la impresión de que la frase la podríamos convertir en nunca negocies con un trilero. Te hará pensar que obtendrás algún beneficio, pero al final siempre te va a engañar. Que se lo digan a Inés Arrimadas. Ella, tan ufana, estaba apoyando la prórroga del estado de emergencia, el estado de alarma solicitado por el gobierno de Pedro Sánchez, pensando que así alejaba al presidente de los más radicales, en concreto de los de Esquerra Republicana. Y mientras el presidente suscribía con una mano este acuerdo con Arrimadas para que ella apoyase su prórroga del estado de alarma, con la otra mano estaba firmando un acuerdo con los bildutarras para abolir la reforma laboral. La verdad es que mantuvieron el secreto hasta el momento de la votación para que nada pudiera desbaratar los planes del presidente, que quería alargar este estado de alarma, y lo consiguió. Pero imaginen la cara que se le quedó a Inés Arrimadas cuando se dio cuenta de que la habían engañado y que todo el mundo la miraba diciendo: ¿pero qué has hecho apoyando a este mentiroso? La verdad es que, como dice en la fábula del alacrán con la rana que le quiere cruzar al otro lado del río y en mitad le pica y se ahogan los dos diciendo es mi naturaleza, en la de Pedro Sánchez está también la de la mentira, e incluso el acuerdo con Bildu también lo tenía que romper, haciendo a medianoche de ayer un comunicado diciendo que, bueno, que eso de la reforma laboral no tenía que ser íntegra, sino parcial. Esta mañana se desataban todas las peleas en el seno del gobierno, entre otras cosas, porque Pablo Iglesias de Podemos se ponía del lado de los bildutarras exigiendo que esa abolición de la reforma laboral fuese absoluta. Las tensiones que se han desatado en el seno de nuestra clase política se han trasladado también a la calle y, como saben, los activistas de la izquierda más radical están tratando de reventar las manifestaciones de los ciudadanos que pacíficamente, con su bandera y con sus cacerolas, protestan contra este gobierno de mentiras y de engaños. La violencia parecía que se iba a desatar ya en los últimos días en Alcorcón, cuando unos 300 radicales de izquierda pretendieron reventar la manifestación de los ciudadanos pacíficos, pero es que ayer alcanzó violencia absoluta en Moratalaz, cuando unos radicales de izquierda atacaron a un taxista de 35 años que se manifestaba por primera vez con su novia. Iban los dos paseando cuando les atacaron 4 individuos, fueron a por ella, la acosaron, él tuvo que defenderla y acabó en el hospital con contusiones en la cabeza. En fin, las cosas dan la impresión de que se están yendo de las manos en un momento en que el futuro inmediato para España parece que está de una forma bastante oscura y aciaga. Son asuntos de los que nos ocupamos en nuestro programa. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo. Desde el resto de España o desde cualquier lugar del mundo pueden sintonizarnos a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos encontrarán siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, y en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Y si quieren enviarnos mensajes a través del WhatsApp, saben que tienen para ello el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Cristiano Brown. ¿Qué tal, Cristiano? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Y también con nosotros César Sinde. ¿Cómo estás, César? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes, si me lo permiten, quisiera hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Se encuentran con problemas financieros de algún tipo? Si es así, ya saben que en Préstamos Madrid podemos tener la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En prestamosmadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener el primer préstamo sin intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web www.prestamos-madrid.com y conseguirán hasta 600 euros, sin sorpresas y sin esperas. Así que recuerde, regístrese en prestamosmadrid.com y solo si se identifica como seguidor de Los Intocables obtendrá el primer préstamo sin intereses.
Qué lejos quedan aquellos tiempos en los que Alfonso Guerra acuñó la expresión de el Taur del Mississippi para referirse a Adolfo Suárez y decir que regentaba la Moncloa como si fuera una whiskería. Lamentará a estas alturas Guerra haber desperdiciado tan gráfica descripción con Suárez, cuando quien la merece es, sin duda, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un mentiroso, un auténtico trilero. Dice una cosa y hace otra, y si promete algo, sabemos que no lo cumplirá, nos lo ha demostrado. Al único partido, y no sé si les anuncio que no vamos a hablar y no vamos a entablar ese diálogo, es con el partido de Bildu. No, yo con Bildu no me voy a reunir. Pactar con los que no condenan a los asesinos de ETA o no, o ahí ya... Creo que esa pregunta ofende. Si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Lo repitió hasta la saciedad, con Bildu no iba a pactar, pero nos mintió y sí, efectivamente, pactó. El PSOE y Bildu llegaron a un acuerdo para sacar adelante los presupuestos en Navarra, comunidad presidida por la socialista María Chivite, gracias a Geroa Bay, a Podemos y con el permiso de Bildu. Y ahora lo ha vuelto a hacer, con todos los españoles preocupados por otra cosa, por la pandemia del coronavirus, que ha diezmado a nuestros ancianos, que ha causado casi 30.000 muertos, que nos mantiene confinados y arruinados. Pedro Sánchez ha aprovechado el momento para pactar con Bildu la derogación íntegra de la reforma laboral. Se le escapó ayer en el Congreso y Bildu lo ratificó sin que nadie diera crédito a lo que oía. Ese compromiso de investidura, que se puede materializar claramente en un gran acuerdo de distintas fuerzas progresistas, como también con la suya, pues de derogar la reforma laboral, permanece indeleble. Señor presidente, bueno, se ha adelantado un poco, se me ha adelantado y no solo eso, sino que ha dado por hecho nuestra abstención e incluso la ha anunciado. Bien, me ha evitado el tener que alargar este discurso y se lo agradezco porque esto supone que han aceptado, tengo que suponer que esto es que entiendo que han aceptado el acuerdo para la derogación íntegra de la reforma laboral. La gran traición, ahí verbalizada, pasó desapercibida en un pleno en el que toda la atención estaba centrada en Ciudadanos. Inés Arrimadas, negándose a escuchar a quienes le advertían de que pactar con Pedro Sánchez era una apuesta segura para el engaño, se echó en brazos del lobo con toda la inocencia de Caperucita, y el lobo le robó la merienda de la abuelita. Pero no solo a ella, Pedro Sánchez también engañó a Bildu. En un ejercicio máximo de trilerismo político, además del voto afirmativo de Ciudadanos, había conseguido la abstención de Bildu, prometiéndole la derogación de la reforma laboral íntegra. Ahí está el documento, firmado por Adriana Lastra, por el PSOE, Pablo Echenique, por Podemos y Merche Izpurúa, por EH Bildu. Pero también era mentira. A medianoche se echó atrás, ya no era íntegra, habría derogación, pero parcial. El engaño había culminado con éxito. A Inés Arrimadas la habían engañado por inocente, pero a los bildutarras también. También picaron el anzuelo lanzado por Pedro Sánchez. Pero Pablo Iglesias se pone del lado de los bildutarras. Esta mañana exigía derogación íntegra y cumplimiento de lo firmado. El acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE para la legislatura, para la investidura y para el gobierno de coalición no se habla de derogación parcial. Se habla de derogación de la reforma laboral. Ahí está ahora la clave de todo este enredo, acerca de si la derogación de esta reforma laboral es total o es parcial. En el documento firmado ayer por el PSOE, Podemos y Bildu lo pone bien claro. Se comprometen a derogar de manera íntegra la reforma laboral. Pero, ¿qué supone derogar, sea íntegra o parcialmente, la reforma laboral? Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista. Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Pues aquí perplejos ante lo que está ocurriendo. Cuéntanos, esta reforma laboral, cuéntanos, ¿cuándo, cómo y por qué se aprobó? ¿Qué supone? Bueno, la reforma laboral se aprueba en el año 2012 en un entorno en el que España se perdían 3.000 puestos de trabajo al día. Tendemos a olvidar la absoluta sangría de desempleo que se generaba en una crisis sin precedentes en la que además se había mantenido de manera equivocada un nivel de rigidez en los contratos laborales que había generado pues que no solamente
se pusiese en peligro a muchísimas empresas, sino que además no se recuperase empleo. Ya recordemos que en el año 2012 la gran parte de la Unión Europea ya estaba en un proceso de recuperación de empleo y que en cualquier caso no habían destruido tantísimo empleo como España. Y la reforma laboral ha sido un factor esencial. Fíjate que se ha copiado o se ha adoptado reformas similares por parte de Francia, por parte de muchos países, y ha supuesto un cambio esencial en España. Además, es curioso, este propio gobierno se vanagloriaba de cosas que están incluidas en la reforma laboral a la hora de flexibilizar el mercado laboral y permitir que se reduzca la sangría de empleo durante esta crisis, ¿no? ¿Qué beneficios nos ha reportado esta reforma laboral, especialmente en estos tiempos difíciles de crisis? El primer beneficio ha sido que en el título sexto de la reforma laboral se incluye la flexibilización del proceso de los ERTEs. Los ERTEs, por supuesto, existían antes, pero la flexibilización, es decir, que no tengan que pasar por la autoridad laboral, que se hagan de manera acordada y rápida para que se proteja al trabajador ante una pérdida de empleo temporal, la base de lo que es la legislación que ha permitido en esta crisis, por ejemplo, que 3,4 millones de personas no fuesen al desempleo estructural, ha sido un factor esencial, ¿no? ¿Y qué puede suponer derogar esta reforma? Lo principal es que, aunque incluso si el gobierno ahora, en esta especie de ridiculez en la que estamos viviendo, en la que el vicepresidente segundo dice una cosa, el presidente dice otra, Moncloa dice una, el gran problema es la inseguridad jurídica que genera. Muchísimas personas, muchísimos empresarios que se encuentran ahora mismo en la situación de plantearse qué es lo que van a hacer, pues no tienen un marco claro y que puedan confiar que va a estar estable sobre el que trabajar. La reforma laboral incluía elementos muy importantes en cuanto a lo que es la mejora de la flexibilidad en cuanto no solamente a los ERTEs, sino a la contratación. Entonces, uno de los factores esenciales que yo creo que nos vamos a encontrar es que la inseguridad jurídica genera un enorme nivel de incertidumbre que va a ralentizar la recuperación y que va a generar claramente un problema entre los agentes económicos y sociales. ¿Qué es lo que no entiende la izquierda? ¿Que el hecho de facilitar el despido en realidad lo que hace es facilitar que se contrate? No es una cuestión de que no lo entiendan perfectamente porque cuando han estado en el gobierno han aplicado la reforma laboral y además Podemos e Izquierda Unida son dos partidos que en sus filas han aplicado la reforma laboral más que probablemente muchas empresas. No es que no lo entiendan, es una cuestión puramente ideológica y sectaria, es una cuestión de introducir constantemente la división, el odio y la inseguridad jurídica e intentar, y yo creo que este es un factor esencial, traspasar al resto de agentes económicos los errores de gestión. Es decir, verás, y lo veremos en unos meses, cómo la sangría de empleo, nosotros ya tenemos una estimación de un 26% de paro, excluyendo ERTEs, para final de año, la sangría de empleo le van a culpar a las empresas, culparán a cualquiera excepto a su atroz gestión, porque su objetivo no es el progreso ni el empleo, su objetivo es el control. No es que no lo entiendan, lo entienden perfectamente. Han sido los primeros, tanto en Izquierda Unida como en UGT y otros sindicatos, en llevar a cabo medidas de regulación de empleo ante la necesidad de hacerlo utilizando la reforma laboral. Y un último detalle, que un convenio de empresa tenga prioridad de aplicación con respecto a un convenio de sector es algo, en principio, bueno para los trabajadores de esa empresa, pero quizá quita un poco de protagonismo a los sindicatos. Quizá por eso no les gusta. Hombre, claro, quita el poder a los sindicatos y le da el poder a los ciudadanos. El convenio, la idea de que un sindicato que está fundamentalmente presente en las empresas más grandes del sector va a tener como objetivo defender
la situación de empleo y de fortalecimiento de las pequeñas empresas, pues, y que un café para todos va a funcionar, no tiene ningún sentido. Yo creo que cualquier persona que nos está viendo puede entender que no es lo mismo que se negocie en una cadena hotelera con decenas de miles de empleados un convenio colectivo a que ese convenio colectivo sea aplicable a pequeños hoteles o pequeños establecimientos hoteleros, ¿no? Pues veremos en qué acaba todo este tira y afloja. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Traces, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Un saludo, buenas noches. Bueno, Cristiano, ¿qué te parece? Tenemos una buena liada desde ayer hasta hoy. Mentiras, engaños, trilerismo. No, la verdad es que la política deja mucho que desear y para mí lo que estamos viendo, en cierto modo, se podía tachar de corrupción. Es decir, esto de hacer las cosas por la puerta de atrás sin el suficiente consenso y debate parlamentario, hacerlo a escondidas, como está haciendo el gobierno otras cosas gravísimas, como por ejemplo aprovechar este momento de estado de alarma y esta crisis sanitaria para cambiar la ley educativa, para implantar su ideología, que lo escuchaba esta mañana al señor Ábalos decir, bueno, aunque estemos en estado de alarma, seguimos con nuestro programa y queremos, por ejemplo, cambiar la educación. Pues me parecería muy fuerte que ahora cambiasen el marco laboral sin contar con los agentes sociales, con el famoso diálogo social, sin contar con sindicatos, con la patronal, y además por la puerta de atrás y pactado con los proetarras. Es una auténtica vergüenza. Señor Sánchez, de verdad, creo que ya no puede seguir hacia adelante con el espectáculo dantesco que estamos viviendo todos los que creemos en la política. Y después del debate de ayer, sin ser además decisivos los votos de H. Bildu, que eso hay que recordar, que no necesitaban llegar a este infame acuerdo político, va y pacta con los proetarras. De verdad, ¿de qué es capaz este presidente? Porque hablamos mucho de un gran acuerdo. Yo he pedido en múltiples ocasiones que Sánchez mirara al centro, a los partidos moderados, que buscaran un pacto económico para salvar el país, que buscaran un gran acuerdo de reconstrucción. Pero ¿cómo va a ser la reconstrucción? ¿Pactando con los amigos de los etarras? Y hay que decir, y hay que recordar, yo condeno, por cierto, todos los escraches, sean a quien sean. Y a Idoia Mendia le hicieron en el día de ayer otra vez. En el día antes de ayer, escrache por parte de Bildu, que Bildu no condena. ¿Y este Partido Socialista se dedica a pactar con esta gente? La señora Lastra la están intentando culpar por todo esto, pero la culpa es solo de una persona, del señor Sánchez. Hoy se ha descubierto que ocultó este acuerdo incluso a los ministros del gobierno. ¿Cómo se puede gobernar así un país? ¿Cómo se puede intentar defender la democracia, intentar defender la reconstrucción pactando a escondidas con quienes no defienden la democracia y defendieron en su día la violencia y los asesinatos de una banda terrorista? ¿Esa es la forma que tiene de gobernar el señor Sánchez? Pues a mí todo esto me indigna, me cabrea, y por parte de UPyD, si intentan llevar acuerdos dentro de este estado de alarma, si intentan poner este acuerdo, hacerlo realidad, recurriremos por vía administrativa todas las decisiones de este gobierno, recurriremos legalmente para que esto no sea realidad, porque esta forma de gobernar es inadmisible. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Cristiano. Cuando has puesto, Javier, ese total de Pedro Sánchez, esa serie de totales diciendo que no iban a pactar con Bildu, que no iban a pactar con Bildu. Se lo repito 5 veces. Se lo repito 5 veces. No voy a pactar con Bildu. No voy a pactar con Bildu, se lo repito. Con esa voz, cuanto más imposta la voz Pedro Sánchez, más está mintiendo. O sea, esto ya cualquiera que sabe un poquito de comunicación personal o de forma de usar la voz, es que es así, pone ese tono solemne, con lo cual ya es el indicador perfecto de que está mintiendo. Pero bueno, para que cuando decimos que Pedro Sánchez miente siempre, bajo cualquier circunstancia, en cualquier momento y para todo, pues ahí están las pruebas. Una vez más, Pedro Sánchez incumpliendo lo que dijo, ¿no? Y en este caso, además, me parece mucho más asqueroso y nauseabundo, porque pactar con el comando político de ETA en el Congreso, que primero no debería estar en el Congreso, porque España es la única democracia que tiene la gran anomalía, por decirlo muy educadamente, que tenemos un comando terrorista en el Congreso. En Estados Unidos nadie imaginaría que un comando de Al-Qaeda estuviera en el Congreso o en el Senado, ¿verdad? Como no puede ser de otra manera. Bueno, en el Reino Unido tienen al Sinn Féin, ¿eh?
Bueno, pero en el Reino Unido, en fin... es el brazo político del IRA. Ya, bueno, ellos sabrán lo que hacen. Pues otra irregularidad más, que pues España junto con Reino Unido, creo que los únicos dos países democráticos que tienen comandos terroristas en los congresos o en los parlamentos, no creo que pase en ningún otro país, pero en cualquier caso, la señora Aizpurúa, esta buena mujer, es la que era redactora jefe del pasquín de propaganda de la banda terrorista hasta que fue cerrado. Y cuando la Guardia Civil liberó a don José Antonio Ortega Lara, que estuvo sepultado en vida 532 días en un zulo de 2 por 3 metros, el titular que hizo la señora Aizpurúa fue «Ortega vuelve a la cárcel». Porque como todos recordamos, don José Antonio Ortega Lara trabajaba como funcionario de prisiones. Y el titular que hizo esta asquerosa señora, que hoy es, por desgracia, diputada, fue ese: Ortega vuelve a la cárcel, después de estar 532 días, y que si sobrevivió fue gracias a la tenacidad de la Guardia Civil, que no dejó de buscar por esa nave de Mondragón dónde podía estar, que incluso le preguntaron a la rata Bolinaga, felizmente fallecida, que espero que se esté pudriendo en el infierno, si debajo de una de las máquinas estaba el zulo, y dijo que no. Bueno, pues gracias a la tenacidad de la Guardia Civil se pudo liberar a don José Antonio Ortega Lara y salvar su vida después de 532 días de tortura, ¿no? Bueno, pues con esta señora, que titulaba así a la liberación de un ser humano inocente, Ortega vuelve a la cárcel, con esta señora es con la que Pedro Sánchez Castejón ha hecho semejante acuerdo y se ha venido a pactar, además de haber incumplido su propia palabra, ¿no? Bueno, pero ahora es igual, ahora quiere engañarla. Bueno, sí, bien, otra más. Es tremendo. Oye, es que pues como diría... pacta con todos y engaña a todos sin ningún objetivo concreto, ¿no? Sí, pues como diría Puigcercós, bienvenida al club, porque ya es otra más de las que ha engañado Pedro Sánchez, ¿no? Pero por otra parte, lo importante, en fin, don Daniel Lacalle ha explicado magistralmente las consecuencias de la reforma laboral, de derogarla, pero yo me planteo varias cosas. Si finalmente perpetran esto, lo que me pregunto es, ¿a qué legislación laboral quiere volver el PSOE? ¿A la legislación anterior laboral a 2012 con la que se provocaron 3 millones de parados? A esa ley es a la que quiere volver, porque claro, demonizan una legislación que permitió primero dejar de destruir empleos y después empezar a crearlos con un menor crecimiento económico, porque al rebajar la rigidez laboral que había en España, al facilitar la contratación y también, ¿por qué no decirlo?, al facilitar el despido en caso de que una empresa no le vaya bien y tenga que prescindir de trabajadores, ¿por qué no va a poder despedir? Yo es que esa mantra de la izquierda nunca lo he podido entender. Vamos a ver, a ti cuando te contrata un empresario, ¿tú le pagas al empresario porque te contrate? No, ¿verdad? Entonces, cuando el empresario no te puede mantener porque sus ventas bajan, ¿por qué te tendría que pagar en puridad una indemnización por despedirte? Si tú no le pagas al empresario cuando te contrata, por tanto, o al contrario, cuando tú te vas de una empresa para trabajar en otra porque a ti te interesa más, no le das ninguna indemnización al empresario por dejarle con el culo al aire, con perdón, te vas y punto, como mucho le das los 15 días si quieres, y si no, ni eso. Entonces, el emprendedor, el autónomo que tiene 1, 2, 3, 4 puestos de trabajo, que son el grueso de las empresas en España, que el 80% de nuestras empresas son pymes y están creadas por autónomos, ¿verdad? Pues no es el típico capitalista de sombrero de copa puro y barrigón y copa de licor, no, es el emprendedor que levanta a las 6 de la mañana la persiana y que tiene 2, 3 trabajadores con él. Pero, mira, César, yo te digo, no nos equivoquemos. Si alguno se puede creer que están en el Congreso intentando resolver una crisis sanitaria y una pandemia que nos ha afectado duramente a nuestro país, pero yo creo que aquí algunos ya tienen el chip puesto en las elecciones vascas que esperan hacer el próximo día 12 de julio, y en esa clave está EH Bildu, está Podemos y está el propio Partido Socialista. Entonces, los que esperábamos ayer un debate donde vamos a sacar conclusiones sobre si el gobierno tiene o no un plan para esta desescalada, nos quedamos con las ganas. Hay que arrancarle medidas al gobierno con cuentagotas para poder prorrogar el estado de alarma, y así, en cierto modo, lo logró hacer Ciudadanos, pero la realidad es dura. Tenemos un gobierno que ha estado improvisando toda esta crisis y quiere seguir así hasta el final. No hay voluntad real de pacto. Y aquí el partido político que más está sabiendo implantar su estrategia y su ideología es Podemos, que está marcando la agenda política del Consejo de Ministros y está marcando la agenda política, en cierto modo, de sus amigos, como puede ser EH Bildu. Lo mejor de la sesión parlamentaria es ver la fractura en el bloque de la investidura. Pero no nos equivoquemos, señores, unos están pensando en las elecciones vascas, otros en las futuras elecciones en Cataluña, y nadie está pensando en el interés general de los españoles, en la salud, en cómo salvar a la economía, en cómo poder pagar los ERTEs de las personas que tristemente están viendo que no cobran cuando toca
el día 10 de cada mes. Así que es decepcionante ver ese tipo de debates políticos. Es decepcionante comprobar una y otra vez, porque no podemos tampoco olvidar, no es la primera vez que Sánchez pacta con Bildu. Es verdad que cada día es más claro, en una emergencia sanitaria donde tenemos que pensar en salvar vidas, en salvar la economía, que estos estén hablando ahora de la reforma laboral. Cada día es más evidente que se llevan bien Partido Socialista y los proetarras. Pero ya pactaron para los presupuestos de Navarra, ya pactaron para la investidura, ya se sentó Lastra y Simancas con EH Bildu cuando teníamos que elegir al presidente del gobierno. Con lo cual, que aquí nadie se equivoque, que quienes tienen claro qué es democracia, qué es la Constitución, están en un lado. Quienes quieren romper el país, seguir pensando en su república catalana ficticia, seguir defendiendo los homenajes a los etarras, esos, tristemente, están en el lado del presidente del gobierno. Y es lo que Sánchez todavía no ha logrado, yo creo que darse cuenta, que al final, ayer, estaba más solo que otros días en el Congreso de los Diputados y, sin embargo, sigue defendiendo a sus compañeros de viaje. Y eso no lo entiende nadie con uso de razón en nuestro país, que ahora mismo sabemos todos que lo que importa es salvar la salud, salvar la economía, salvar la crisis social que va a venir o que ya estamos sufriendo durante estos días, y el presidente del gobierno no se da cuenta. Claro, pues por eso mismo yo lo que no entiendo es cómo toman determinadas decisiones que no van a conseguir ninguno de esos objetivos, sino todo lo contrario. La situación, una vez que ya el panorama sanitario, afortunadamente, se va despejando y cada vez se va dominando mejor el bueno, problema. vamos a ver, que de momento Si estamos en claro. ello. En Valencia ha habido algunos rebrotes, en Baleares también. Vamos a ver. Bueno, pero quiere decir que gracias a Dios ya no estamos en cifras de 800 muertos al día. Afortunadamente. Gracias a Dios, con lo cual, por eso digo que en ese sentido va mejor, ¿no? Pues una vez que todo ese problema, en fin, va mejorando, o ha mejorado mucho, evidentemente, ahora es cuando más empezamos a ver las consecuencias de la economía y del destrozo que ha provocado. En la crisis de 2008, gobernando también el PSOE, curiosamente, porque es que ya en España creo que ya se ha consolidado, a la tercera bala vencida, por cierto, de que cada vez que gobierna el PSOE nos arruinamos. Ya nos arruinaron en el 96, nos dejaron también arruinados en 2011, cuando salió Zapatero del gobierno, en el 96, cuando salió Mr. X, también llamado Felipe González, del gobierno, y ahora, cuando salga Pedro Sánchez del gobierno, pues será la mayor tasa de ruina y de destrucción económica, y dirán, no, es que el coronavirus no fue culpa de Pedro Sánchez. Yo ya... el surgimiento no, la llegada a España sí, porque aquí es que esta izquierda se pone tan digna con el tema de la gestión que han hecho algunos gobiernos autonómicos y que además que por otra parte son los que mejor lo han hecho, pero cuando se ponen así de dignos, yo siempre quiero recordar una cosa que de tan obvia que es, da vergüenza hasta tener que recordarlo. ¿El coronavirus surgió en Madrid o surgió fuera de España? Surgió fuera de España, hasta donde mi memoria alcanza, ¿verdad? Bien, si surgió fuera de España, entonces ¿de quién era la responsabilidad de evitar que llegara el virus a España? Del gobierno central, que es el que tiene las incompetencias, en este caso, de política exterior. Era el único que podía haber decretado el cierre de los aeropuertos, el cierre de las fronteras terrestres con Francia o con Portugal si fuera necesario, no permitir el aterrizaje de aviones de determinados países de procedencia, ya sea directa o indirecta mediante escalas. Todo eso lo tenía y lo debía haber hecho el gobierno central. Entonces, una vez que el virus llega a España por la incompetencia del gobierno central, cuando ya el primer ministro italiano, 10 días antes del 8 de marzo, estaba diciendo España, no cometáis el mismo error que Italia, y ya lo estaba avisando, e Italia está solamente a 400 kilómetros por costa de la costa mediterránea española, son 400 kilómetros lo que nos separan, que no es Wuhan, que está a miles de kilómetros, no, pero bueno, con estas aportaciones maravillosas de Carmen Calvo a la geografía mundial de esa alineación planetaria que diría Leire Pajín entre Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín. La verdad es que, en fin, ha habido mucho cachondeo con eso, ¿no? en redes sociales. Pero entonces, ¿qué pretende hacer con la economía este gobierno? Pues ya lo veremos, porque a fin de cuentas este trilerismo político del que estamos asistiendo en estos momentos en España tiene consecuencias. Por un lado, ¿qué pasa con Ciudadanos? Después de que le hayan engañado a Inés Arrimadas de ese modo, ¿qué pasa en su partido, donde hacen ya cola para ir abandonando el barco más de uno? Pero por otro lado, ¿qué pasa con la pinza que establecen ahora Pablo Iglesias y los podemitas con los bildutarras para arrinconar a Pedro Sánchez y hacerle que derogue en toda la reforma laboral? Vamos a hacer una pequeña pausa y entramos en detalles. España
no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura capaz de fabricar y almacenar el 80% de nuestras defensas? Y es que resulta que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Symbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Symbioline Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque te recomendamos que estos días te quedes en casa y lo adquieras directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000. Quédate en casa con Symbioline Megaflora, es de Mundo Natural.
La demostración de trilerismo político a la que hemos asistido en las últimas horas pone sobre la mesa, bueno, que va a haber sin lugar a dudas consecuencias inesperadas para sus propios promotores. Pedro Sánchez ha engañado a Inés Arrimadas y en Ciudadanos hay empujones para abandonar el barco. El presidente del Gobierno ha pretendido engañar también a Bildu, diciendo donde digo, y aceptando solo una derogación parcial de la reforma laboral a pesar de haber firmado una íntegra. Pero ahora Pablo Iglesias ha decidido hacer pinza con los bildutarras para presionar a Sánchez para que cumpla lo pactado. La ensalada política que se ha liado, nadie sabe por dónde va a salir. César, ¿qué impresión te da? No puedo entender con qué clave ha hecho Inés Arrimadas este pacto con Pedro Sánchez. ¿En base a qué? ¿Para qué? ¿Para conseguir qué? Porque además es que Pedro Sánchez no es confiable. Entonces, ya lo decía muy bien Albert Rivera, y creo recordar que ayer tuiteaba el expresidente de Ciudadanos en términos de la banda de Sánchez, otra vez. Y yo creo que el que mejor definió precisamente lo que es Pedro Sánchez y lo que es el equipo que pretendía conformar tras las elecciones de la primavera pasada, que nos llevaron a repetirlas en otoño, noviembre, era eso, la banda de Sánchez. Y ahora se está viendo, por desgracia se está viendo que es así. Esto es una banda lo que tenemos. Entonces, pactar con este gobierno, con la coartada absurda además, de que si no se le prorroga el estado de alarma, no es posible luchar contra la crisis sanitaria, es absurdo. Además, si lo pensamos bien, desde que se han establecido los paseos soviéticos, estos de Pablo Iglesias, de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche, ¿cuánta gente veis por la calle que aunque lleve mascarillas, pero que están andando juntos? Desde que se ha vuelto a permitir reabrir determinadas actividades económicas en algunas partes de España, lo que está pasando es que ya hemos vuelto a tener en buena medida una normalidad, que por la dejadez del gobierno de no hacer test masivos e intensivos a toda la población para que solamente guarden confinamiento a aquellas personas que sean portadoras o que estén contagiadas para preservar la salud del resto hasta que esas personas superen ellas mismas la infección, mientras no hagamos eso, vamos a ciegas. Esto es como si, no sé, esto es como si Pedro Sánchez fuera el conductor de un coche por la noche en una carretera secundaria sin farolas y dijera que no hace falta dar los faros. Oiga usted, ¿pero qué se fuma? Vamos a ver, o sea, es inconcebible el pretender recuperar una normalidad y dejar de tener medidas de confinamiento sin saber exactamente o con la mayor exactitud posible qué personas están contagiadas. Entonces, mientras eso no se haga, ¿qué sentido tiene aceptar la coartada o el chantaje emocional que pretende imponer Pedro Sánchez de que si no se le apoya se está contribuyendo a que no se solucione el problema sanitario? Es que es absurdo. Si el gobierno en todo caso estuviera tomando las medidas eficientes con puntualidad meridiana y hubiera sido capaz de gestionar esto bien, entonces sí que entendería que se lamentase de no tener apoyo por parte de otros partidos políticos. Si hubiera comprado los test a tiempo, si se hubiera anticipado a tiempo, si no hubiera convocado el infectódromo del 8M, donde ya hasta los forenses acreditan que eso fue una fuente de contagios a escala masiva, como ya acreditan hasta los forenses, etcétera, etcétera. Si hubiera tomado todas las medidas de prevención primero y de reacción después, una vez llegado el virus a España, yo entendería que Pedro Sánchez tendría la legitimidad absoluta para decir, oiga, es que si no me apoyan, están ustedes dificultando que acabemos con la crisis sanitaria y que afrontemos cuanto antes el problema económico. Pero es que ni en lo sanitario ni en lo económico este gobierno no solamente no ha sabido hacer las cosas, sino que está provocando más daño del que podríamos haber tenido. Yo la verdad en el pacto entre Ciudadanos y el Partido Socialista veo aspectos positivos y veo algún aspecto negativo. Es decir, a mí me parece bien exigir una serie de medidas económicas, me parece muy bien que durante el mes de julio los diputados sigan trabajando para sacar este país adelante, me parece bien reducir el plazo que pretendía tener Pedro Sánchez, este plazo que pretendía fijar hasta finales de junio este estado de alarma. Me parece bien reducirlo porque es la única forma de poder negociar de verdad con el gobierno, porque el gobierno ha demostrado que no quiere negociar. A mí lo que me parece mal es que seguimos sin un plan que pudiera, por ejemplo, tener test masivos, un plan bien diseñado que durante semanas que han podido dedicarse a él no lo han hecho por parte del gobierno. Entonces, al final te quedas casi con lo anecdótico, que es romper, ¿no?, ese pacto de la investidura, ese pacto del abrazo, y los socios de Sánchez, de Esquerra, Junts per Catalunya y todos los demás socios independentistas, pues cabreados con el gobierno. Pero eso no deja de ser anecdótico, porque nosotros lo que necesitamos de verdad es un plan. Y además lo que estamos viendo es que el propio Consejo de Ministros está roto, porque esta coalición está
cayendo, Unidas Podemos está consiguiendo todo lo que quiere y los ministros socialistas están tremendamente sorprendidos de la capacidad de Sánchez de ceder, en cierto modo, ante Pablo Iglesias, y creo que así no vamos a conseguir sacar el país adelante. Vamos a buscar más opiniones. Tenemos comunicación, me dicen que todavía no, en breve la tendremos. Sí, con José Antonio Vera, él es el director de publicaciones de La Razón. José Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, vamos a hablar de mentiras. Cuéntanos, resulta que aquí Pedro Sánchez ha pretendido engañar a todo el mundo y en cierto modo lo ha conseguido, ¿no? Bueno, pero ya sabes que lo que suele ocurrir siempre es que al mentiroso se le termina cazando por sus mentiras, ¿no? Entonces, claro, como un presidente del gobierno hace declaraciones, se le graban en la radio, en la televisión y todo eso queda ahí en los archivos, ¿no? Y entonces, claro, el caso de hoy, ayer, de Bildu, pues es más que evidente, después de haber dicho por activa y por pasiva en diferentes entrevistas que él no iba a pactar no una vez, sino, o sea, que no le importaba decirlo no una vez, sino 5 o 20 con Bildu, al final resulta que sí, que está pactando con Bildu. Y además sin necesidad, que es lo peor, sin haber necesidad aparente, ¿no? Bueno, pues entonces, ciertamente, llamar mentiroso a alguien que miente, pues no es insultar, sino es definir. Cuando uno está mintiendo y te cogen con una mentira, pues es normal que la gente te llame mentiroso. Tienes que ser consecuente con las obras que haces y que realizas, ¿no? Como bien dices, ese pacto con Bildu era innecesario, no lo necesitaba Pedro Sánchez para nada, lo ha hecho, pero es que encima ha complicado más las cosas porque ahora resulta que es Pablo Iglesias quien hace una pinza con los bildutarras para forzar a Pedro Sánchez a hacer algo que al parecer no quiere hacer. Bueno, la realidad es que Pedro Sánchez se ha metido ahí en un lío tremendo, ¿no? Porque al final, pudiendo haber hecho una cosa, que es probablemente lo que le pedía en Europa, que era tratar de hacer un acuerdo necesario con el principal partido de la oposición para hacer una coalición a la alemana, que no hubiera sido del gusto de todas las personas, es evidente, pero bueno, pues por lo menos estarían las dos fuerzas más importantes tratando de hacer políticas que fueran en favor del 80% de la ciudadanía. Pero en vez de hacer eso, pues él se ha descorado y se ha ido a pactar con gente que es contra natura, gente con la que él decía que no iba a pactar nunca, con los independentistas, con Podemos, porque no le iba a dejar dormir. En fin, todo esto nos acordamos porque todo esto es verdad. Entonces, claro, pues cuando estas cosas suceden, resulta que te has metido en un berenjenal impresionante, porque ni tú mismo eres capaz de controlar. Tienes que estar mintiendo todos los días, unas veces a uno y otras veces a otros. Tienes que mentir a Ciudadanos para pactar con Ciudadanos, pero luego le tienes que mentir a los de Podemos o a los de Bildu y luego te cogen en medio. Porque claro, eres el fruto de tus estrategias, que en este caso son estrategias mentirosas simplemente hechas pues para conseguir acuerdos puntuales en un determinado momento. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final él ha ido cediendo tanto, pues fundamentalmente a Podemos, a Pablo Iglesias, que el que manda de verdad en el gobierno es Pablo Iglesias. Y como has comentado tú, Javier, pues efectivamente aquí le han hecho o le van a hacer una pinza entre Pablo Iglesias, Bildu y si es necesario, pues Esquerra Republicana, porque me van a recordar que es que usted firmó un acuerdo en el que se comprometía a derogar la reforma laboral y por tanto, como se comprometió, y además, como ha dicho Pablo Iglesias esta misma mañana, de una forma contundente, cristalina, ha dicho él, usted se comprometió no a quitar algunos aspectos, no a derogar algunos aspectos puntuales, sino la totalidad de la reforma. En el acuerdo programático de gobierno y ahora en el acuerdo de anoche, que parece que lo quieren eliminar como si no existió, maquillar. No, mire usted, si está firmado, está escrito y firmado. Ahora parece que es una cosa de Adriana Lastra. Oiga, pero Adriana Lastra tiene tanto poder para hacer lo que ella quiere sin el consentimiento de usted. En este caso, Adriana Lastra ha ido allí, como en su día fue Ábalos al aeropuerto de Madrid a verse con la vicepresidenta del gobierno de Venezuela porque alguien le dijo que fuera, es decir, está cumpliendo órdenes. En este caso son las órdenes del señor presidente del gobierno, que él solo se está metiendo en todo este follón, que de momento va saliendo, porque va pegando codazos, va sacando las votaciones en el día a día, pero claro, va a llegar un momento en que ha mentido tantas veces tanta gente que lo va a tener muy complicado, ¿no? Oye, José Antonio, ¿y qué pasa ahora con Ciudadanos? Porque, vamos a ver, Inés Arrimadas parecía que en estos últimos días recuperaba algo de protagonismo, ganaba algo de prestigio y popularidad desde que había sustituido a Albert Rivera y de repente ahora con esto se cae con todo el equipo. Claro, es que tiene que tener mucho cuidado la señora Arrimadas con lo que hace, porque efectivamente aquí la han dejado en una situación muy mala. Yo diría
o alguna gente por lo menos lo puede decir que casi le han dejado en ridículo. Porque, claro, ella pensaba que estaba en una situación de privilegio negociando directamente con el gobierno, cuando resulta que el gobierno estaba a la vez negociando con Bildu y poniéndola al mismo nivel. Es decir, la señora Arrimadas, que de una manera pues bien conocida y lógica ha estado siempre haciendo unas políticas muy duras, muy contundentes contra el independentismo y, por supuesto, contra los proetarras, ahora resulta que se ve metida en este mismo jolgorio con los independentistas y en este caso los proetarras, que es todavía mucho peor. Bueno, yo creo que Inés Arrimadas ha quedado en mala situación, está en una situación mala, porque en un momento determinado, cuando ella apoya por primera vez el estado de alarma, no esta vez, no estos 15 días, sino los anteriores, todavía podía entenderse de aquella manera, partiendo de la base que hay que tener en consideración de que en España es el único país en donde se ha tomado de la Europa cercana que tenemos, en donde se han tomado medidas excepcionales para afrontar la crisis sanitaria, porque en todos los demás se han utilizado legislaciones ordinarias, eso sí, reforzadas con decisiones que puntualmente han tomado los parlamentos, ¿de acuerdo? Pero no se ha ido a un estado de alarma que en realidad es casi un estado de excepción, porque está recortando libertades que son fundamentales. Bien, hace 15 días, cuando toma esta decisión la primera vez, podía entenderse porque efectivamente pasar del todo a la nada en 2 días, pues bueno, vale, de acuerdo. Usted le da 15 días al gobierno para que el gobierno solvente en 15 días la papeleta de tener que pasar del estado de alarma a una legislación ordinaria reforzada. Usted haga los deberes que yo le estoy poniendo, porque si no, no le voy a acompañar en la próxima petición de estado de alarma. ¿Qué pasa? Que el gobierno en esos 15 días no ha hecho absolutamente nada, porque se encuentra muy cómodo. Ahora ya no se encuentra tan cómodo con las cacerolas y todo esto, ya empieza a ver que esto no es tanta comodidad. Pero bueno, se encontraba muy cómodo, puede hacer lo que quiera. Marlaska puede monitorizar la opinión, puede enviar a la policía y a la Guardia Civil de forma masiva para proteger el domicilio del vicepresidente del gobierno, cuando no se ha hecho eso en otras ocasiones anteriores de escraches. Entonces, ¿qué pasa? Que la señora Arrimadas está, yo entiendo, en una situación complicada. La primera vez se entendía, esta vez ya no se entiende bien, no la entienden ni en su propio partido. Y si lo que pretende o pretendía era llegar a una próxima situación de prórroga del estado de alarma apoyándola, me parece que probablemente muchas de las personas que confiaron en Ciudadanos y en Arrimadas y en Albert Rivera partiendo de posiciones más bien de centro-derecha, se van a alejar de una forma ostensible de Inés Arrimadas y de Ciudadanos. Pues veremos en qué acaba todo esto. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Ciudadanos, a Inés Arrimadas, ¿qué? Bueno, la verdad es que, a ver, no sé si nos damos cuenta de que Sánchez engañó a sus propios ministros, es decir, si este pacto con Bildu, pero en este no caso lo conocía ni se oían rumores, Inés no, y Inés fue. Yo creo que consiguieron tener un papel relevante Ciudadanos, consiguieron sacar una serie de medidas. Yo hubiese condicionado el apoyo a tener un plan más detallado de cómo va a ser esta desescalada, cómo vamos a poder tener seguridad el día de mañana de cuál es el estado real de la epidemia en nuestro país, pero algo sacaron, más que otros. Y sinceramente... Lo que sacaron fue interlocución, cuéntame lo que vas a hacer y aléjate de los radicales de Esquerra. Eso fue en el primer y dijo, pacto. Sí, yo me alejo de los radicales de Esquerra, pero ahora voy y pacto con Bildu. Y en este segundo pacto, ¿qué? Vale, no me lo pongas por más de un mes, ponmelo un máximo de 15 días. Es lo que y trabajen ustedes en junio, seguir adelante con los cambios para no depender las medidas económicas del estado de alarma, y la verdad es que podríamos decir... consiguieron sacar algo de un gobierno que en el fondo te puedes fiar poco, pero es que tampoco puedes decir, como de Sánchez no me puedo fiar, no voy a pactar absolutamente nada. Le han robado la merienda. Yo, sinceramente, creo que la actuación de Ciudadanos no fue del todo irresponsable, ha habido otros que han actuado peor. Ver a Esquerra Republicana cabreada porque el gobierno no les está escuchando en sus intenciones de llevar todo a la mesa del diálogo, lo cual carece totalmente de sentido cuando estamos tratando de salvar una situación de una pandemia, de una epidemia, de una crisis social y económica, y estos siguen empeñados con la mesa del diálogo, que es una mesa de vergüenza. Pues sinceramente yo hubiera preferido que tuvieran un plan concreto para la desescalada, pero que Esquerra se haya quedado fuera del acuerdo a mí me parece algo que nos podemos alegrar hoy los españoles. ¿Que puede ser pan para hoy y hambre para mañana porque al final van a intentar recomponer los socios de la investidura de Sánchez? Sí,
pero nos tenemos que alegrar que a día de hoy Esquerra, Junts per Catalunya y los nacionalistas estén en contra del estado de alarma del gobierno. Pero mira, Cristiano, yo te escucho atentamente y, hombre, en fin, yo sé que lo dices con buena intención, pero creo que el resultado es nefasto. Esto es como, por ejemplo, yo qué sé, si tienes una persona que por desgracia sabes que es ludópata y te pide dinero prestado, y entonces te dice, no, préstame el dinero, que bueno, mejor que me lo prestes tú a que vaya a atracar un banco, ¿no? Ya, pero es que el problema no es que te lo preste yo o que vayas a atracar un banco, que eso es mucho peor. El problema es que me estás engañando. Y tú no te vas a querer curar de tu ludopatía y vas a querer seguir yendo a jugar al bingo. Pues con Pedro Sánchez lo mismo. Es decir, el problema que tiene Pedro Sánchez, y esto ya lo vio muy bien Albert Rivera, es que Pedro Sánchez no es una persona con la que se pueda pactar. Y que los golpistas, en fin, se enfaden o no se enfaden, que etcétera, etcétera, eso es accesorio. Porque su socio natural son los golpistas. Y precisamente ha acogido a Ciudadanos para no tener que pagar un peaje que ahora mismo no le conviene, porque sabe que evidentemente el gobierno tiene muchos frentes abiertos con su mala gestión sanitaria y con su pésima o peor todavía gestión económica, y no le conviene ahora estar dándole cuartelillo o dando cuerda, mejor dicho, y darle caramelitos a los golpistas. Ahora es el peor momento para hacer eso, ya tiene muchos frentes abiertos. Entonces, el voto de Ciudadanos le ha venido muy bien para poder esquivar momentáneamente precisamente eso. Sí, pero ha ganado 15 días, y en 15 días... la de cosas que pueden pasar, sobre todo en este periodo que estamos de plena desescalada. Por cierto, hablando de desescalada, esa desescalada que tantas tensiones había generado entre el gobierno central y el gobierno de la Comunidad de Madrid, bueno, pues resulta que hay territorios donde empiezan a tener problemas. Por ejemplo, en Valencia se han dado cuenta de que han ido demasiado rápido. Ximo Puig, tanto exigir a Sánchez el paso de las 3 provincias a la fase 1, ahora se da cuenta de que ha tenido un repunte de contagios y ha decidido ralentizar. Va a esperar una semana más para pedir el pase a la fase 2. También en Baleares han aumentado los contagios. Y de estas nos podemos encontrar varias, supongo. Por supuesto, creo que hay que ser muy prudentes, pero respecto al estado de alarma, y por continuar un poco el debate con César, es que hay que ser también responsables, y el presidente del gobierno, que es un gran irresponsable, ha vinculado todas las medidas al estado de alarma. Y yo sinceramente prefiero que la gente piense en qué pasaría el día de mañana si caen todas las medidas del gobierno. Y yo entiendo que es una persona de poco fiar, pero tienes que poner medidas sobre la mesa para salvar al país y hay que pensar en qué vamos a hacer ahora. Ya tendremos momento de exigirle explicaciones y ahí es donde creo que tienen que estar los parlamentarios. Y ayer en el debate político se vio mucha crispación y pocas soluciones. Y a España no la va a salvar de la situación económica y de la crisis la crispación, la va a salvar las soluciones que pongan en la mesa los políticos. Entonces, en el caso de Valencia y en el caso de Madrid, que esperamos poder llegar a la fase 1, habrá que ser prudentes, habrá que seguir confiando en la responsabilidad de los españoles. Lo que no podemos seguir es en un confinamiento perpetuo cuando haya datos positivos respecto al control de la epidemia. Yo le diría al señor Puig, a la Comunidad Valenciana, que antes de pedir la fase 2, que se aseguren de que las medidas del gobierno se evalúan con criterios sanitarios y no con criterios políticos. A mí lo que me preocupa es que se está viendo mano política donde solo debería haber criterios estrictamente sanitarios, con medidores claros, que no lo son, con transparencia respecto a los datos, que no la hay. Y eso lo pedimos en Madrid, en la Comunidad Valenciana y en todas las comunidades de España, porque nos estamos jugando la salud de la gente. Pero vamos a ver, Cristiano, cuando dices eso de que, en cierta manera me sorprende que le compres la mercancía averiada o la burra vieja bien maquillada, eso sí, o medianamente bien maquillada, de que si no se prorroga el estado de alarma las medidas decaen. Pero eso no, si eso hubiera sido así, no hubiera sido culpa de quien no apoye el estado de alarma. Eso habría sido culpa de Pedro Sánchez por no haber desvinculado él, por su propia iniciativa, las medidas del estado de alarma, cuando por otra parte, habida cuenta de que el tema sanitario está mucho más controlado o es mucho menos mortífero de lo que fue hace un mes, evidentemente ya no hace falta ese estado de alarma. Ayer Pablo Casado, en su discurso en el Congreso, en sus 25 minutos de discurso, resumió perfectamente bien todas las medidas que se pueden tomar sin el estado de alarma. Y si Pedro Sánchez os coge de rehenes para, por un lado, no, me niego a desvincular las medidas económicas o de acompañamiento a la gestión sanitaria del estado de alarma, y quien no me apoye en este suicidio, entonces también tiene la culpa porque, no, mire usted, es que es usted el que no quiere desvincularlo. Por tanto, no me coja a mí de coartada para mantener
su obsesión por no desvincular una cosa de la otra, cuando hay hasta 6 leyes orgánicas diferentes o 6 legislaciones diferentes para seguir controlando el tema sanitario y además para combinar eso con provocar el menor daño posible a la economía. Porque está muy bien que no muramos por el coronavirus pese a la nefasta gestión de Pedro Sánchez, pero es que después también tenemos que sobrevivir a la hambruna y no podemos caer en la miseria y en la pobreza, que es a lo que nos lleva este gobierno. Porque en la crisis de 2008, con un 3% de caída de PIB, el Estado dejó de ingresar del orden de 70.000 millones de euros anuales. Si ahora ya hay consenso en que el destrozo de PIB real que puede haber habido por efecto del coronavirus es casi un 10% del PIB, eso en términos de miles de millones de ingresos para el Estado, ¿a cuánto va a ascender? ¿A 100.000 millones? Es que esa es la clave, porque si el PIB español es 1 billón en números redondos, entiendo yo, si no me fallan los números que soy de letras, que un 10% será 100.000 millones de caída de recaudación, si hemos bajado un 10% de PIB. Y por tanto, esas medidas que dices tú que era tan necesario para aplicarlas mediante el mantenimiento del estado o el apoyo a Pedro Sánchez, es que por otra parte, es que no hay dinero para pagar las medidas que está aprobando Pedro Sánchez, porque España de facto ya está quebrada, y a no más tardar, o mucho me equivoco, o en septiembre, tendrá que pedir el rescate el gobierno español a Bruselas, y tanto Francia como Holanda, como Suiza, como Alemania, ya están diciendo que los 500.000 millones de euros que quiere Pedro Sánchez de paguita, para así decir, para hacer una política subvencionada, que no pueden ir a préstamos no retornables, ya lo están diciendo, y que no pueden hacerse sin una reestructuración profunda del gasto. Por tanto, España está quebrada, las medidas de Pedro Sánchez no se pueden cumplir, por tanto da igual que se le apoye o no, incluso por lo económico. Y encima ahora tenemos a un gobierno dividido entre ellos, al parecer. Por cierto, división que han conseguido los políticos trasladar a la calle e incluso convertirla en violencia. Ayer se producía la primera agresión de un grupo de ultras de izquierda que atacaron a un manifestante que pacíficamente paseaba con su bandera española, acompañado por su novia, y al parecer llevaban la cacerola para participar en las protestas contra el gobierno. Fueron a por ellos y les atizaron. Ahora les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso.
rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid.